y de una parte sensible, seguramente no va a ser una correcta manera de operar en el mundo. Seguramente no voy a enseñar a aprender, ni voy a enseñar a aprender, ni voy a por llenar mis experiencias de conocimientos, de afectos, ¿sí? Entonces, yo les pido que siempre que lleven adelante su tarea, hagan intervenir a estas tres variables. Hacer, pensar y sentir. Recuerden ustedes que muchísimos actos que han generado situaciones de dolor a la humanidad tuvieron que ver o porque faltó el sentimiento o porque faltó la parte de pensar lo metodológico, la estructura o cómo llevarlo adelante. Siempre en sus actividades sociales, ¿sí? Entonces, por un lado, vamos a tener una realidad. Esa realidad la vamos a trabajar con el ECRO, con nuestro aparato de pensar, con todo ese repertorio metodológico. En ese ECRO, a partir del sentimiento, vamos a poder percibir, vamos a poder distinguir algunas acciones, vamos a tener que organizar, y ahí viene, ¿no?, el pensamiento metodológico, cómo se lleva, ¿no?, a la tonta hacia loca, que lejos de intervenir, uno hace un desastre, ¿sí? Estas cosas de a tontas y a locas no sirven en la vida social y mucho menos les va a servir a ustedes cuando sean profesionales de la salud, ¿no? Siempre entiendan que es necesario operar con el sentir y con el hacer. Y con el hacer, es decir, operar con el pensar y con el sentir. Porque esto les va a permitir organizar, pero también les va a permitir percibir, distinguir aquellas situaciones que van a requerir una presencia diferente, ¿no? Siempre piensen ustedes que nosotros hablamos de un sujeto situado, de un sujeto en un aquí y en una ahora, en una realidad cotidiana, ¿no? Este sujeto que termina siendo, como dice Mead, esa persona emergente social, ¿no? Ese sujeto que lo vimos en la primera clase, ¿no? Ese sujeto que es, ¿no?, surge de un útero biológico, pero también surge de un útero social. Y seguramente lo que, no sé, lo que Mercedes Borges planifique en su trabajo, en su territorio, por ahí es totalmente diferente al que haga Daniela Luna. ¿Por qué? Porque estos sujetos, estas situaciones, están hablando de un contexto, de una trama vincular, de relaciones sociales, que se diferencian, ¿no? Entonces, voy a retomar aquello que dije en la primera clase, ¿no? Este sujeto como emergente de un sistema vincular, ¿de acuerdo? Nosotros somos a partir de la relación con el otro, aquella premisa tan particular, ¿sí? Y es ahí donde se rompe el modelo del psicoanálisis. Porque la verdad en el psicoanálisis hay una relación de un sujeto con un objeto, ¿sí? Es unidireccional. En vez, cuando yo hablo de la psicología social, tengo que hablar de una relación de sujeto con sujeto. Es decir, es bidireccional. ¿Por qué? Porque hay una mutua afectación. A uno le importa lo que le sucede al otro y viceversa. Esto es fundamental, ¿no? Pensar en el vínculo, en ese vínculo que es esa estructura compleja que incluye el sujeto, el otro sujeto y la mutua representación interna. En un ratito voy a hablar de la mutua representación interna, que es otro de los grandes temas. Pero vamos a definir vínculo, porque esta es una cosa muy importante y se van a dar cuenta que muchísimas cosas se mejorarían en nuestra vida si nosotros mejoramos el vínculo. Para Pichón, un vínculo normal es en función de dos elementos: comunicación y aprendizaje. Comunicación y aprendizaje. Él dice que si nosotros establecemos una comunicación permanente, anoten por allí, franca, directa y dialéctica, cuando digo dialéctico es que permite el disenso y el consenso, escuchen bien, comunicación y aprendizaje. Si yo tengo una comunicación directa, permanente, franca y dialéctica, él dice, el segundo elemento, que es el aprendizaje, se da como consecuencia de la primera.
¿sí? Él dice, si yo me comunico bien con ese otro, ¿sí? Ese otro naturalmente va a aprender, porque siempre que hay una buena comunicación, el otro aprende algo. Entonces, yo siempre me quedo pensando, ¿no? Cuando uno dice que los chicos no aprenden, a veces no es porque no aprenden, porque no estudian, que es reduccionista. Es pensar, ¿hay una buena comunicación? Porque si no hay una buena comunicación, nunca va a haber un aprendizaje. ¿Sí? Si este chico tiene un problema comunicacional con su docente, jamás va a aprender. Pero si su docente ve en este chico a un forajido, a un maleducado, a alguien que le recuerda a un familiar, tampoco va a aprender. Porque para que haya aprendizaje en cualquier aspecto de la vida, tiene que haber buena comunicación. Por eso les pido que siempre revisen su comunicación. Porque la comunicación es el gran camino del aprendizaje social. Si yo comunico correctamente, miren, no me quiero meter en temas, pero a veces uno dice, ¿no? Bueno, esto falló porque falló la comunicación. Entonces, la comunicación tiene un valor fundamental en los aspectos sociales. Porque si la comunicación es permanente, franca, abierta y dialéctica, recuerden que es que permite el consenso y permite el disenso, siempre el otro va a aprender. ¿Sí? Entonces, ya estuvimos viendo que hay un esquema conceptual referencial operativo, es decir, un conjunto de saber que lo establezco en esta realidad y que esa realidad va a generar un proyecto de cambio. También vimos que para que yo haga esa unión teórica-práctica, esa praxis, palabra, praxis teórico más práctico, ¿sí? Yo tengo que tener 3 elementos fundamentales, que van a ser, esperen un poquito, van 3 elementos fundamentales. Yo tengo que hacer, pero tengo que sentir y tengo que pensar, tengo que tener el pensir. Y por último, para que esto realmente sea correcto y ese aprendizaje redunde en un proyecto positivo, yo tengo que tener buena comunicación. Porque una buena comunicación va a generar un vínculo y ahí es donde centra su acción Pichon Rivière. Entonces, la subjetividad, que ya lo vimos, de cada persona, ¿se acuerdan que estaba determinada histórica y socialmente por un proceso de interacción que tiene ese sujeto con el mundo interno y con su mundo externo? También dijimos que existe este vínculo, ¿no? El vínculo es condición de supervivencia, también lo dijimos muchas veces, que si nosotros no hubiera un otro que nos establezca, si nosotros no hubiéramos podido sobrevivir porque nacemos incompletos biológicamente, por lo tanto sí o sí necesitamos de ese gran otro. Y otro gran elemento para que el proyecto sea correcto es poder mediarlo con el proceso de la cultura. Bien. Obviamente nos quedan 8 minutos, pero vamos a tratar de prolongarlo aunque sea 10 minutos más. El punto de vista es la subjetividad de cada persona, ¿no? ¿Cómo que el punto de vista? No entendí. ¿Vos me querés decir que la subjetividad es una persona veía un 6, otro veía un 9? Eso no es un punto de vista, eso es una construcción que se hace, ¿te acordás? Es decir, esto hace entender que vos tenés que saber que no todos somos iguales. Y que en ese proyecto, yo hablo así porque estoy mirando ahí, ¿vieron? Ay, voy a tener que acostumbrar a ponerme derecha. El gran secreto de la historia es poder entender que no todos somos iguales, como la palma de la mano. Y siempre digo lo mismo, el gordito está acá alejado, casi una figura espantosa, la tercer falange ni se ve, pero sin este dedo no cortamos, no escribimos en el celular, infinidad de cosas no podemos hacer, tomar un cubierto. Eso es lo que significa que uno ve un 6 y uno ve un 9. Si yo puedo interpretar que uno ve un 6 y uno ve un 9, yo estoy haciendo una correcta lectura de la multiplicidad de sujetos que hay. Muy bien. Muy bien que retomas temas. Estoy totalmente emocionada. Bien, ahora viene una parte que es muy linda, pero hay que entenderla. Vale, todo hay que entenderlo. Yo soy exagerada. Pónganse por ahí. ¿Vieron? Pusieron ECRO, pusieron PENSIR.
Ahora hablé del vínculo, ahora voy a hablar de la MRI. La mutua